Continuando el análisis del modelo RCP por relevancia, coherencia, pertinencia, y después de haber abordado inicialmente ya las características de relevancia y coherencia, para terminar abordaremos la característica que se refiere a la pertinencia. Pertinencia. Una idea, evento, proceso u objeto adquiere pertinencia en la medida que éste presenta características que tengan relación con el asunto a tratar. En el caso del proceso formativo, la pertinencia estará dada por las características de la realidad que sean incorporadas en dicho proceso, tanto los procedimientos, las metodologías y las actividades. Ahora bien, y siguiendo con la tónica de este tema, es pertinente aclarar que el tratar de que el proceso formativo refleje en gran medida las características de la realidad no significa que tenga que incorporar en el proceso los aspectos negativos de la misma. El docente debe tener la capacidad para partir de cómo son las cosas, pero teniendo en cuenta las regulaciones legales y las normatividades profesionales existentes, pero no por ello desarrollar un curso ajeno a las condiciones reales laborales profesionales. De la vista nace el amor. Uso de imágenes y documentos. Toda profesión en la práctica es rica en cuanto a fuentes de información para la realización de su trabajo. Desafortunadamente, en ocasiones para facilitar el proceso mismo, sobre todo para el maestro, se recurre a señalamientos acerca de la realidad más que enfrentar al alumno a la realidad misma. La mayoría de los materiales de que dispone la docencia, así como los que genera el docente mismo, no tienen el enfoque de competencia ni están pensados en el alumno. Se enfoca más bien al proceso. Un proceso más simple, sencillo y fácil, aunque real. Y a las necesidades, gustos del docente. En el ejercicio profesional, el profesionista se enfrenta directamente con documentación, situaciones, eventos a efecto de realizar su trabajo. Mas, sin embargo, en la docencia, es muy común recurrir a redacciones y suposiciones de los eventos con el fin de facilitar la generación de materiales y el ahorro de tiempo y esfuerzo, sobre todo del docente. El nuevo enfoque de competencias exige que el docente sea un experto en la materia que imparte y que tenga la capacidad de presentar los procedimientos, la metodología y las actividades como un fiel reflejo de lo que el alumno encontrará una vez que ingrese al medio laboral profesional. La educación basada en competencias, más que una moda actual, es una respuesta a esa búsqueda que los individuos realizan en la educación, su desarrollo personal. Desarrollo que por razones obvias debe ser palpable, pero que de la misma forma debe considerar al individuo como la fuente y destino del mismo. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de tocar el tema de la formación basada en competencias, sobre todo desde el punto de vista de la educación superior. En esto me he dado cuenta de dos cosas. Una es que los modelos de enseñanza basados en competencias son variados y con diferentes acentuaciones. La otra es que hay quienes entienden mal esta manera de ver la docencia. Respecto del primer punto, hay quienes supeditan el proceso formativo, sobre todo tomando como justificación el deseo de formar competencias, a los requerimientos del mercado. Pudiera parecer que esto es correcto, pero pensar así es considerar a las personas como un insumo más de los procesos productivos, cosificándolos, disminuyéndolos. Después de todos los procesos productivos, así como los procesos formativos, deben de tener como origen y fin a las personas, sino ¿cuál es el motivo de ellos? En cuanto al segundo punto, hay personas que no entienden esto de las competencias y les parece que es un burocratismo innecesario donde las cualificaciones y calificaciones relativas a la competencia a formar se pierden en un sinnúmero de requisitos y características que buscan acreditar el proceso. Es cierto que en la búsqueda por acreditar o certificar procesos formativos basados en competencias, en ocasiones se exagera en la clarificación y especificidad de los cómo. Pero también es cierto que ese no es el fin de un proceso formativo basado en competencias, sino el que adquieran la habilidad y el conocimiento los alumnos necesarios para hacer algo y hacerlo bien. En una ocasión un maestro me decía que él no estaba de acuerdo con el enfoque de competencias y que por lo tanto él no lo aplicaba. Ante este comentario yo le dije que claro que lo aplicaba. Él un poco asombrado me repitió que no lo aplicaba. Entonces, ¿cómo evalúas?, le pregunté. Siempre que evalúas, comparas un comportamiento obtenido contra uno deseado, y esa es la base del enfoque de competencias. De esta forma sostengo, a diferencia de lo que muchos creen, que todo proceso formativo tiende a un enfoque de competencias, pues implica desarrollar una habilidad en la persona, y para darse cuenta de esto se evalúa lo obtenido contra lo deseado. Pero, el gran pero, como siempre, es que todo enfoque formativo, incluso quitándole el apellido de
basado en competencias debe ser relevante, coherente y pertinente. Por último, entiendo y comprendo las diferentes acepciones que existen para el enfoque formativo basado en competencias, incluso aquellas que propugnan por supeditar la formación a los requerimientos de mercado. Pero yo difiero de esto. Considero a las personas como el origen y fin de todo proceso formativo. Pero de la misma forma, convencido estoy de que el mismo debe ser siempre relevante, coherente y pertinente. Y esto no es un pensamiento reciente. En 2003, ya hace algunos años, publiqué mi segundo libro titulado precisamente Nuevas tecnologías en la docencia contable, un enfoque humanista basado en competencias, y que presentaba el trabajo ganador de la 17ª edición del Premio Nacional de la Contaduría Pública, donde hacía referencia a esto. El proceso formativo, sobre todo aquel que se define como basado en competencias, pierde bastante cuando adquiere un enfoque eminentemente mercantilista, siendo lo principal que pierde la persona misma, la cual no es vista como un individuo completo y complejo, sino como un insumo más. La educación humanista, la educación superior humanista, debe cambiar esto y proponer procesos formativos relevantes, coherentes y pertinentes, cuyo origen y fin sea la persona.